Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar un fallo muy polémico que ocurrió en el año 2008 cuando una persona ingresó en un supermercado de la marca D, que ustedes ya conocen, e intentó llevarse, es decir, hurtarse 2 pedazos de carne por un valor de 27 pesos. Es decir, intentó hacerlo, pero no lo pudo hacer, por lo tanto fue condenado por tentativa de hurto. ¿Qué es la tentativa para aquellos que no saben? Es cuando se comienza la ejecución de un delito, pero no se culmina, no se termina por circunstancias ajenas a la voluntad de la parte. Es decir, no se termina de hacer por la intervención de otra persona que la hace desistir de esa acción. Entonces, esta persona ingresó en el año 2008 en un supermercado de la marca D, como les dije, porque tenía hambre y hace una semana que estaba comiendo pan con mate cocido y quería comer otra cosa para alimentar a sus hijos que estaban en un estado casi de desnutrición, realmente muy grave. ¿Qué pasó? En la primera instancia se lo condenó a prisión de 15 días por esta tentativa de hurto. La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal revocó esto y argumentó básicamente partiendo de lo que se llama la doctrina de la insignificancia, que tiene que ver con que tiene que haber un daño, una lesión jurídica relevante, razonable y proporcional para poder castigar a la persona con el poder del Estado. Y en este caso no lo había. Además, se encontraba en un estado de necesidad y se llevó alimentos porque no tenía para comer. Una persona desempleada que no tenía posibilidad de procurarse por sí mismo la alimentación y al llegar le dijo a la cajera que no tenía plata. Y como les decía, hablamos solamente de 27 pesos. Por lo tanto, no puede haber un daño para el supermercado por 2 pedazos de carne que cuesten 27 pesos. No hay un daño patrimonial en lo absoluto. Entonces vamos a ver bien qué fue lo que ocurrió en este fallo. Entonces tenemos que la Sala 2 de la Cámara Penal de Casación Penal, bueno, integrada por los 3 doctores, resolvió por unanimidad hacer lugar a un recurso de casación deducido por la defensa pública oficial en favor de HHG para preservar su identidad, contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional de la Corrección número 6, que lo había condenado a 15 días de prisión en suspenso por haber intentado apoderarse de 2 piezas de carne tipo palomita del interior del supermercado, ubicado en Avenida Cabildo de esta ciudad el 18 de julio del 2008 a las 13:30 horas, calificando la conducta como hurto en grado de tentativa. El máximo tribunal del país consideró que la afectación al bien jurídico fue ínfima y puntualizó que en el caso se encontraban en juego los principios de lesividad y proporcionalidad, cuya aplicación debe ser directa. Ello significa que un Estado de Derecho de bases republicanas debe limitar el uso de la violencia estatal solo a aquellos supuestos en que se produzca una lesión al bien jurídico que sea relevante para la víctima, lo cual excluye los daños insignificantes. En el fallo se aludió a la ilegitimidad de la cultura inquisitiva, pues tanto desde el punto de vista sustancial como del procesal, el sistema se mostró incapaz de aplicar criterios de mínima intervención y proporcionalidad, de atender adecuadamente al interés concreto de las víctimas y de redistribuir racionalmente la carga de trabajo. La doctora Ledesma, que lideró el acuerdo, consideró que la forma en que se tramitó la causa, al igual que tantas otras que ingresan al tribunal, demuestran que 500 años de cultura inquisitiva forjaron un sistema de justicia burocrático, rígido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que opera sin satisfacer ningún interés legítimo. La magistrada subrayó que en esta causa transcurrieron 4 años desde el hecho, intervinieron 11 jueces, 4 fiscales y 5 defensores y más de 8 funcionarios para que se dicte la condena de un hombre que en su defensa dijo que necesitaba llevarse la carne porque no tenía para comer y su hijo hacía 3 días que no comía. En su voto además indicó que el sistema no ofrece respuestas diferenciadas de acuerdo
a la problemática concreta del caso, sino que aplica automáticamente la violencia estatal frente al mero incumplimiento de las normas. Esta lógica atenta contra una buena administración de justicia, pues impide que los esfuerzos de los jueces, fiscales y funcionarios se orienten a los casos de mayor complejidad y o trascendencia social. ¿Qué quiere decir esto? Los jueces deben tener en consideración causas donde realmente sean importantes y trascendentes, y no un hecho que sea insignificante, que no ocasiona ningún tipo de daño en lo absoluto. Finalmente, la doctora Ledesma aseguró que la justicia se mostró incapaz de comprender el alcance del conflicto, pues los papeles se encargaron de mediatizar esta realidad. Por todo ello, concluyó que resulta necesaria la reforma del modelo de persecución y enjuiciamiento penal, introduciendo definitivamente un principio de oportunidad amplio y reglado. Por su parte, el doctor Slocar, que adhirió a todo cuanto sostuvo su colega, añadió que lo que preocupa particularmente en el caso es una discriminación tan intolerable desde el punto de vista humanista. Más claramente dicho, si hay una discriminación que se estructura del poder punitivo, pero al mismo tiempo existe una mecánica que puede llevar a los funcionarios actuantes a extremos tales de perder toda estimativa jurídica, impulsando el proceso y hasta acelerando el juicio para justificar demoras y adoptar decisiones. Y que el ilícito penal no es otra cosa que un conflicto sometido a respuesta del poder punitivo, y la pretensión de formalizar la criminalización no reuniría un mínimo de racionalidad sin que medie un conflicto jurídico, caracterizado por la acción que se proyecta en el mundo, afectando por lesión o por peligro cierto y en forma importante a un bien jurídico ajeno. Y la ofensividad a un bien jurídico es típica cuando alcanza un umbral mínimo de intensidad o relevancia de acuerdo al principio mínima non curat praetor. Esto significa que no se puede considerar prohibida una conducta concreta si en el caso no se ofende significativamente un bien jurídico, puesto que tampoco se puede determinar si la conducta constituye un tipo penal desde un análisis de la afectación al bien jurídico realizado en forma abstracta o meramente formal. Por lo tanto, el tribunal ordenó absolver al imputado y comunicar lo resuelto al Honorable Consejo de la Nación en lo atinente a la necesidad de la reforma penal y procesal penal, al Consejo de la Magistratura, para que estime el costo del proceso con el objeto de que se adopten medidas pertinentes, así como también de la Procuración General de la Nación, para que en el rol que le compete en orden a la fijación de políticas de persecución penal, analice el camino a seguir, de compartir el criterio a fin de considerar situaciones de insignificancia y aún de escasa afectación del bien jurídico protegido para evitar el dispendio jurisdiccional que en el caso demuestra. Entonces, repasando y resumiendo, la Corte plantea la doctrina de la insignificancia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una afectación al bien jurídico, una lesión jurídica que sea relevante, importante. Y a su vez los principios de lesividad, proporcionalidad y razonabilidad. ¿Por qué lesividad? Porque tiene que haber un daño o una lesión hacia otros que habilite la participación por parte del Estado. Proporcionalidad y razonabilidad en cuanto a la conducta con el daño. La conducta tiene que producir un daño lo suficientemente grave para que se pueda intervenir y para que los jueces se dediquen a estas causas y no a otras. Y a su vez el artículo 28 que establece el principio de razonabilidad. ¿Es razonable condenar a una persona a 15 años de prisión por llevarse 2 pedazos de carne intentar llevarse en tentativa de hurto 2 pedazos de carne cuando no tiene para comer y se encuentra en un estado de necesidad y total vulnerabilidad? ¿Hay que proteger a esta persona? ¿No tiene derechos? ¿No se está llevando algo básico y elemental porque no se lo puede proveer por sus propios medios? Entonces, esto es lo que se plantea. La doctrina de la insignificancia, principio de lesividad, proporcionalidad, razonabilidad. Y señores, basta de estas cosas, analizar e ir por lo que hay que ir.
Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este análisis de un fallo que fue muy polémico, que involucró mucha gente y se tardó 4 años en resolver. Así que bueno, gente, no olviden suscribirse al canal, comenten con sus compañeros, colegas y nos estamos viendo en un nuevo video.